Bienvenidos jóvenes de noveno grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuaremos trabajando siempre en la unidad 1, los polinomios, de la lección Productos notables, con el tema el cuadrado de la suma o diferencia de monomios. Como objetivo, vamos a desarrollar el cuadrado de la suma, que es a más b al cuadrado, y el cuadrado de la diferencia, o sea, a menos b, esto elevado al cuadrado. Vamos a comenzar trabajando entonces con el siguiente ejemplo, que es desarrollo de los siguientes productos notables, para lo cual nos vamos a guiar de un cuadrado que tenga x más a de largo y x más a de ancho. Al darse esto nos fijamos que podemos encontrar las diferentes áreas de cada uno de ellos y tenemos que es x cuadrado en uno, a cuadrado en otro, y tenemos dos que tienen xa o ax, ¿sí? Son exactamente lo mismo. Ahora, en base a esto nosotros sabemos que tener x más a al cuadrado es lo mismo que tener x más a por x más a. Ahora, en base a esto nosotros podemos llegar a lo siguiente, que tener a más a es lo mismo que tener 2a. ¿Sí? Eso sí lo tenemos bien claro. Y de igual forma sabemos que tener a por a es lo mismo que tener a cuadrado. Si observamos nosotros, tenemos acá en la figura, tenemos a cuadrado y tenemos xa y xa. Entonces esas dos xa se pueden sumar y tendríamos ese 2a. Por lo siguiente, nosotros podemos tener ya una fórmula, es decir, x más a al cuadrado es lo mismo que tener x cuadrado más dos veces ax más a cuadrado. ¿Sí? Es lo que vemos en la figura. Ahora, ¿qué sucede si es en la resta? Exactamente lo mismo. Al cuadrado lo ponemos a multiplicar cada uno. Recordemos que tener menos a más negativo a es lo mismo que tener menos 2a. ¿Sí? Que signos iguales se suman, se copia el signo en común, que en este caso es negativo. Recordemos también que menos a por menos a es a cuadrado, debido a que menos por menos es más. Y entonces, por lo tanto, podemos llegar nosotros a la siguiente conclusión, que la fórmula es x menos a al cuadrado es igual a x cuadrado menos 2ax más a cuadrado. Estas dos que están en color rojo son las fórmulas que vamos a utilizar de referencia o de base para poder desarrollar nuestros ejemplos, nuestros ejercicios. Por eso yo les recomiendo que en este momento copien ustedes esas dos fórmulas en sus cuadernos para que los puedan desarrollar los ejercicios sin ningún problema. Veamos entonces el siguiente ejemplo. El ejemplo nos dice x más 5 al cuadrado. Como hablamos de una suma que está al cuadrado, vamos a tomar de referencia entonces la fórmula de la suma al cuadrado. ¿Qué dice la fórmula de suma al cuadrado? Dice que es igual primero a x cuadrado. Bueno, entonces colocamos primero igual a x cuadrado. Luego dice más 2ax. Ok, en este caso a ¿cuánto vale? 5. Entonces no sería 2ax, sino que sería 2 por 5 por x. ¿Sí? Entonces 2 por 5 por x. Luego dice, por último, más a cuadrado. ¿Y quién es a cuadrado en este caso? Es 5. Entonces, por lo tanto, sería más 5 al cuadrado. Desarrollamos ese producto y esa potencia. Nos decimos 2 por 5 es 10 y 5 al cuadrado es 25. Y entonces ahí teníamos el resultado del ejercicio. Eso es todo lo que hay que hacer. Veamos ahora con respecto a la resta. ¿Sí? Miremos ahora qué es la resta. Entonces, nos guiamos de quién? De la fórmula de la resta. ¿Qué diferencia hay entre la fórmula de la suma y la fórmula de la resta? Simplemente la diferencia es que en vez de ser más 2ax cuando es suma, sería menos 2ax cuando es la resta. Entonces el primer paso dice que es x cuadrado. Entonces va a ser igual a x cuadrado. Primer paso. Segundo paso dice que es menos 2ax. Entonces sería menos, ¿quién es a en este caso? 3. Entonces sería menos 3x. Perdón, menos 2 por 3x más el a al cuadrado, que en este caso es 3, entonces sería 3 al cuadrado. Desarrollamos estos productos y entonces tendríamos que el resultado es menos 6x más 9. 3 al cuadrado es 9. Ahora veamos el siguiente ejemplo. ¿Sí? Para poder desarrollar este ejemplo, tenemos que tomar de referencia una de las dos fórmulas. En este caso, pues vamos a tomar de la suma. Recordemos que la diferencia entre la suma y la resta solamente es el más o el menos del 2. De ahí es exactamente lo mismo. Entonces tomamos de la suma. Pero veamos lo siguiente. Ya no tenemos la x y ya no tenemos un solo número, si tenemos combinación ahí de números y letras y tenemos variables diferentes. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer ahorita es una sustitución. La b es como que estuviéramos trabajando con ax y el 4n como quien fuera la a de la fórmula. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, es primero x al cuadrado, dice la fórmula. Entonces, en este caso vamos a decir el primer elemento al cuadrado. ¿Quién es el primer elemento al cuadrado? B. Entonces sería b al cuadrado. ¿Sí? Luego dice la fórmula más 2ax, en otras palabras es más 2 por la multiplicación de los dos elementos que están en el paréntesis. Entonces hacemos lo mismo, más 2 por la multiplicación de los dos que están en el paréntesis. ¿Quiénes son? B y 4n. Entonces,
más 2b por 4n, ¿sí? Multiplicados. Y luego dice la fórmula más a cuadrado. ¿Quién es a? El segundo elemento. Entonces sería el segundo elemento al cuadrado. ¿Quién es el segundo elemento aquí en el ejemplo? Es 4n. Entonces sería más 4n al cuadrado. Colocamos el 4n entre paréntesis al cuadrado, indicando que es todo el 4n que se va a elevar al cuadrado. Si nosotros solo escribimos 4n cuadrado sin el paréntesis, entonces estamos diciendo que quien lleva el cuadrado es simplemente la n. ¿Sí? Aclaro ese detalle. Entonces debemos de colocarlo entre paréntesis el 4n. Copiamos el primero, b cuadrado, ¿sí? Porque ahí no hay nada que hacer, y entonces desarrollamos ahora 2b por 4n. ¿Cuánto es 2b por 4n? 2 por 4, 8. Entonces sería 8bn. Desarrollamos ahora más 4n al cuadrado. ¿Qué se hace aquí? Es multiplicar 4n por 4n. 4 por 4, 16, y n por n cuadrado. Entonces sería más 16n cuadrado. Y este sería el resultado. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.